Aleluya. Bueno, pues la verdad es que estamos teniendo una tarde muy bendecida, amén. Donde de una manera sencilla el Espíritu Santo está bendiciendo nuestras vidas, amén. Yo en esta tarde traigo una palabra que creo que es muy necesaria de escuchar, amén. Si me dejan 20 minutos, la compartimos, amén. Rogaría a la Iglesia del Señor que estuviéramos atentos a la palabra y nuestro corazón estuviera dispuesto a escuchar la palabra, para que la semilla de la palabra caiga en buena tierra y pueda dar un fruto bueno, amén. Aleluya. El título del mensaje es Llamado a la Santidad. Creo que es un tema muy importante de escuchar, que últimamente no escuchamos mucho, y creo que es muy necesario para nuestras vidas, amén. Hoy vamos a hablar de una doctrina muy importante llamada la santificación, que es de gran importancia porque parte de esta doctrina tiene que ver con la vida diaria del cristiano, por lo cual es una doctrina sumamente práctica para nuestra vida cotidiana, amén. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la santificación? Tiene dos significados, uno primario y otro secundario. El primer significado es la dedicación, consagración o separación para un uso específico y santo. Es decir, que Dios en el momento de nuestra regeneración dada por el Espíritu Santo te santifica, te aparta para un uso específico que es ser del pueblo de Dios, amén. Y un ejemplo rápido son los utensilios del templo. Dice en Segunda de Crónicas capítulo 29 versículo 19: asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acab cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Es decir, eran utensilios que apartaban para un uso específico en el templo, es decir, los santificaban para las cosas de Dios, amén. Y este es el primer significado de la santificación. Ahora, en el segundo voy a comenzar por el ejemplo. Imaginaros a un conocedor de bronce fino que busca entre las basuras de una ciudad y de repente encuentra una vasija de bronce vieja y desechada. Está manchada, está sucia y está golpeada. Pero como él es un experto, reconoce su valor y se abre camino entre la basura y levanta la vasija y la aparta. Al hacer esto, está santificando la vasija. En su aplicación inicial que hemos hablado, la está apartando para un uso. Aleluya. Pero claro, debe estar muchas horas limpiando, alisando los golpes, sacando brillo a la vasija para que esta vasija pueda volver a ser utilizable. Y este proceso de santificación es la segunda aplicación de la santificación. Es decir, el segundo significado es entonces el lavamiento de nuestra contaminación moral. Y eso es algo progresivo a través de una vida diaria y cotidiana. Aleluya. La santificación es una experiencia progresiva. A diferencia de la justificación, ¿recuerdan? La justificación es la manera en la que Dios nos declara justos delante del Padre. Pues la justificación es una y para siempre. Existe la justificación posicional, pero no existe la justificación progresiva. Pero en la santificación sí. La santificación hay tres fases: posicional, progresiva y final o completa. Posicional. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Aquí está hablando de santidad posicional que nos imputa Cristo en el momento que lo recibimos como Salvador. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y ahora yo me pregunto, ¿cuánto tengo que santificarme para poder ver al Señor? ¿Cuántos kilos de santidad yo necesito para poder conseguir al Señor? Creo que eso sería imposible. Pero porque no está hablando de la santidad progresiva que yo pueda conseguir. Está hablando de la santidad posicional que Jesús me da en el momento que lo recibo. ¡Aleluya! Esa es la santidad posicional. Es mi posición de santo delante del Padre. ¡Aleluya! Y luego la completa o la final es la santificación que obtendremos con el cuerpo glorificado en el cielo. La tendremos cuando estemos en el cielo. Dios nos dará un cuerpo glorificado y será una santificación total y completa. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Aleluya! Algún día las limitaciones se acabaron. Algún día en el reino seremos completos y tendremos un cuerpo semejante a la gloria de Dios. ¡Aleluya! Ahora bien, en medio de la santificación posicional y la santificación completa está la santificación progresiva, que es en la que me quiero centrar en esta tarde. Amén. Esta santificación progresiva es un proceso en la vida del cristiano. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¡Aleluya! Y aquí Pedro lo que nos está diciendo es que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en donde, en nuestra ignorancia, es decir, antes de la posición, de la santificación posicional. Es decir, que muchas veces Pedro ve un problema y es que ya hemos sido regenerados, ya hemos sido santificados, pero nuestra conducta sigue siendo la misma que antes teníamos estando en la ignorancia. Y eso no es normal, eso no es lógico, eso no puede ser. Cuando el Espíritu Santo regenera vida en nosotros, cuando el Espíritu Santo nos santifica, tiene que haber una conducta diferente en nosotros. ¡Aleluya! No podemos vivir con la santidad posicional como si fuéramos un viejo hombre. Al tener naturaleza nueva santificada, debemos vivir de una manera santa en toda nuestra manera de vivir. ¡Aleluya! Necesitamos vivir en santidad, hermanos. Y yo el primero, que aquí nadie se libra. Tenemos que vivir como aquel que nos llamó, dice la palabra del Señor. Como aquel que nos llamó es santo, también nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y no a ratos, no en ciertas áreas de la vida, no de 7 a 8, no solo delante de los hermanos en la fe, no, sino como dice la palabra, en toda nuestra manera de vivir. 24 horas debo santificar mi vida, con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, con las personas que me rodean, en todas mis conversaciones y en la música que escucho. La vida del hombre y de la mujer que ha nacido de nuevo debe ser siempre buscar la santidad por encima de todo. Y la pregunta que aquí dejo en el aire es, ¿hemos nacido o no hemos nacido? Porque esto es para la gente que ha tenido un encuentro con el Señor, que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ha hecho una obra regeneradora y ha santificado su vida. ¡Aleluya! Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí quiero parar un segundo.
atributos de Dios es que Dios es santo. Y esto quiere decir que Dios es completamente puro, perfecto y sin pecado. La santidad de Dios es única y absoluta. Él es moralmente perfecto. La santidad es el centro de su carácter. Y por eso todo lo que hace es puro, justo y santo. Dios no es que sea un Dios santo, es que Él mismo es la santidad. Dice en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¡Aleluya! Y ahora esto es un atributo de Dios. ¿Y saben qué atributo es? Es un atributo comunicable. Es decir, que Dios en su soberanía ha decidido que el hombre de forma limitada pueda ser santo en su manera de vivir para poder parecerse a su Creador. ¡Aleluya! Por eso debemos ir santificándonos progresivamente cada día, hermanos. Tenemos a un Dios santo. No seguimos a cualquier Dios. Y nosotros que somos sus hijos, tenemos que parecernos al Padre. La ilusión de todo niño es parecerse al Padre. Por eso cada día tenemos que santificarnos. Cada día tenemos que apartarnos para el Señor. ¡Aleluya! Y ahora, esto es muy bonito. ¿Dónde vemos la santificación progresiva explicada? Lo vemos en el lavamiento de pies de Jesús a sus discípulos. Y a veces, yo cuando lo estudiaba, digo, ¿cómo lo vamos a ver en el lavamiento de pies de Jesús a los discípulos? Este hecho se narra en Juan capítulo 13. Jesús lavando los pies a sus discípulos. Y cuando llega Pedro, que es el impulsivo, le dice, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le contesta, lo que no entiendes ahora, Pedro, lo entenderás más adelante. Y Pedro le dice, no me lavarás los pies. Y Jesús le contesta, al que no lavare los pies no tiene parte conmigo. Y entonces Pedro le contesta, pues no solo me lave los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Y Jesús le tiene que decir, lo que está lavado no necesita lavarse de nuevo, solo los pies. Ahora, en el contexto histórico, Jesús le está dando a Pedro una enseñanza que luego más tarde comprenderá. Y es que tenemos que entender, hermanos, que en aquel entonces no había baños en las casas. Habían baños públicos. Entonces un judío cada mañana se levantaba, cogía ropa nueva, cogía su toalla y se dirigía al baño público de la ciudad. Se bañaba, se vestía y se iba de vuelta para su casa. Pero por el camino, como no era un camino pavimentado, sino que era un camino de tierra, al andar se manchaba los pies de polvo y barro. Y al llegar a casa, no es que se bañara de nuevo porque él ya estaba limpio, sino que se lavaba los pies, porque estaban manchados. Nosotros ya estamos limpios. La santidad posicional nos ha hecho limpios. Pero al andar por este mundo se nos apegan a los pies la suciedad de este mundo, el pecado, los malos hábitos, las malas costumbres. Por eso debemos lavarnos los pies de vez en cuando. Por eso tenemos que lavarnos los pies de vez en cuando, porque se nos apegan muchas cosas que a Dios no le agradan. Y tenemos que vivir limpios, aleluya. Porque Dios nos quiere limpios, aleluya. Él no te quiere un 70% de bendición y un 30% sucio, no. Dios no te quiere compartir, Dios te quiere limpio. Por eso cuando de vez en cuando, porque estamos en este mundo, porque es normal, nos manchamos los pies, rápidamente hay que meternos en la habitación y hay que empezar a limpiarnos, y hay que empezar a limpiarnos, y hay que empezar a limpiarnos. ¡Aleluya! Es hora de vivir limpios, no a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere que vivamos, santos en toda nuestra manera de vivir. ¡Aleluya! Santidad progresiva. Y apuntaba yo aquí, que la santidad progresiva
no es una exigencia humana legalista, es una exigencia espiritual para toda aquella persona que ha nacido de nuevo. Es decir, no me santifico por ganarme la aprobación de Dios o de los hombres. No me santifico por cumplir con las reglas establecidas. Ni me santifico por no perder mi reputación, ni manchar mi testimonio. Ni me santifico por obtener un cargo en medio de la iglesia. No, me santifico porque soy hijo, porque he nacido de nuevo, porque mi nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo está buscando las cosas de Dios y no las de la carne. ¡Aleluya! Amén. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¡Aleluya! Y yo digo, seamos del equipo de los del Espíritu que buscan las cosas de Dios, hermanos. ¡Aleluya! Y no se han fijado, no soy yo el único que se ha fijado, que últimamente nos cuesta mucho empezar los cultos. El que sube por aquí tiene que hacer un poco de malabares para que la iglesia entre en la adoración, para que la iglesia entre en la presencia. Y es que, hermanos, yo el primero, que aquí nadie se libra, que vivimos muy en la carne, que dedicamos mucho tiempo a la carne y muy poco a las cosas del Espíritu. Y claro, de culto en culto no nos da para vivir una vida plena delante del Señor, buscándolo tres horas, porque son 3 cultos, 3 horas a la semana. No nos da. Tenemos que buscar más al Espíritu Santo. Tenemos que vivir más en comunión para tener una vida activa y plena delante del Señor. Gloria a Dios. Vivir en santidad es la decisión de doblegar mi carne y vivir en el Espíritu. Cuando yo me santifico, estoy dictaminando que el Espíritu sea el que domine mi carne y no al contrario. Necesitamos con urgencia vivir cerca del Señor más que nunca, buscando las cosas de Dios. ¡Aleluya! Dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a ocuparnos más del Espíritu y no tanto de la carne, que es vida y paz y tranquilidad para nosotros. ¡Aleluya! Y apuntaba yo también por aquí que santidad progresiva tampoco es impuesta por temor a un castigo o a irme al infierno. Es decir, yo no me santifico por miedo a una disciplina del pastor, o porque los obreros me llamen la atención, o por miedo a qué dirán la gente de mí, o por miedo a que Dios me mande al infierno. Porque claro, tenemos a un Dios justo, a un juez soberano, y yo me santifico porque no quiero irme al infierno, porque quiero salvarme. Pero la santidad no puede ser impuesta por el temor. Yo no me santifico, y ahí va una frase que Dios me regaló, yo no me santifico por miedo a un juez, sino por amor a un padre. Amén. Santificados por amor, no santificados por temor, santificados porque lo amo, porque quiero agradarle, porque quiero dedicar mi vida para Él. ¡Aleluya! No me santifico por lo que dirán de mí, me santifico porque soy su hijo y porque amo a mi Padre. Cuando yo obedezco a mi Padre, no lo hago por miedo a que me castigue, lo hago porque lo quiero. Nosotros no queremos a nuestro Padre Celestial, que ha hecho tanto y tanto por nosotros, que nos ha dado tanta vida, que nos protege cada día, que nos cuida, que intercede por nosotros. Dejaremos de ser nosotros unos hijos agradecidos que buscan las cosas de Dios para agradarle, porque lo amamos. ¡Aleluya! La verdadera santificación nace del amor a Dios, hermanos. El amor debe ser la fuente de todo en la vida de un cristiano. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aleluya. Todo lo que hagamos en nuestra vida tenemos que hacerlo por amor al Padre. Aleluya. Y es que debemos entender que para Dios no hay nada oculto, que Él conoce todas nuestras intenciones, que Él sabe por qué hacemos las cosas, que al hombre le engañas, pero que a Dios no. Y cuando nos santificamos, tenemos que santificarnos porque lo hacemos por amor, para agradarlo en todo, en toda nuestra manera de vivir. Aleluya. Y esta tarde no estoy hablando, hermanos, de seres súper espirituales, que eso no existe, hermanos, que aquí todos caemos y tropezamos, que un día es uno y otro día son otros, que tenemos tiempos algunos mejores y otros tenemos temporadas peores, pero sí hablo de intentarlo cada día, de cada día mejorarme, de cada día superarme, de cada día buscar las cosas de Dios, porque es muy difícil santificarse, pero no es imposible. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, dice Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, en Corintio era muy difícil ser santo. Era la ciudad más depravada de aquel entonces. Era la ciudad con más pecado de la zona. De tal manera que había un dicho popular en aquel entonces, que ellos que iban a pecar del pecado. Pero Pablo, en medio de esa ciudad, llama a la iglesia de Corintio los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Porque era difícil, sí, pero se podía. Y esa ciudad me recuerda a los tiempos que vivimos hoy en día, tiempos de depravación total, tiempos de pecado, tiempos donde es muy difícil ser santo. Y sí, en Mieres cuesta mucho ser santo, pero se puede, claro que se puede. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aleluya. Aplaudimos para el Señor. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y ese es el secreto, viviendo una vida cerca delante del Señor, viviendo una vida pegada a la persona de Jesucristo, es como podemos vivir una vida santidad. Porque la santidad cuesta. Dios no pide que vivamos en santidad por nuestras fuerzas, porque sabe que no podríamos, pero nos ofrece las suyas, porque Él sabe que con Él sí podemos. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, que hay una ley en sus miembros que se revela en contra de Él. Dice, y el bien que quiero hacer no es el que hago, mas el mal que aborrezco es el que hago. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuántas veces nos pasa que queremos hacer el bien y no podemos? Que le quiero santificar y no puedo, que quiero mejorar y no puedo. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestra fuerza, y con nuestras fuerzas te digo que no llegas, que no es por nuestra inteligencia, que no es por nuestra sabiduría, que es a la manera de Dios, que es con las fuerzas de Dios. Aleluya. Menos mal que Pablo no se queda en el capítulo 7, sino que hay un capítulo 8 de gloria, y empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no hablan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Solo los que viven una vida ligada a Cristo y al Espíritu Santo son los únicos que pueden vivir una vida santificada delante de Dios. Hermanos, que no es con espada, que no es con ejército, que es con su Santo Espíritu. Aleluya. Y Dios no nos ha dejado. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad, capacitándonos, dándonos poder, intercediendo todos los días por nosotros al Padre.
hemos sido revestidos, dice la palabra del Señor, por el mismo Espíritu. Dice, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros. ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor que hemos sido revestidos por un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¡Aleluya! Así que sí, hermanos, es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo se puede. ¡Aleluya! Se puede vivir una vida santificada. Hay más gloria todavía de lo que hemos visto hasta ahora. Nos espera mucha más bendición. Con el hermano pastor delante, que Dios lo bendiga. Les espera un tiempo de mucha gloria, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que buscar las cosas de Dios, tenemos cada día que santificarnos. Aleluya. Y termino con este versículo que habla de cuál es la voluntad de Dios, que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¡Aleluya! Una iglesia, adelante, que Dios te bendiga.